Hola, ¿cómo se llama? Yo me llamo Ana Rodríguez, ¿De dónde eres? del México. ¿Regresa a México mucho? No voy a México muy seguido, pero visito México 2 o 3 veces al año. Antes de mudarse aquí, ¿tenía amigos en los Estados Unidos? Yo he vivido en 8 países, entonces durante el tiempo he hecho amigos que viven en Estados Unidos, pero nunca había vivido en Estados Unidos, más que bien sí conocí a gente, pero cuando me mudé a Concord no conocí a nadie que viviera aquí. ¿Cuándo se mudó al continente estadounidense? Yo llegué a Concord hace 2 años y medio. Me mudé en el 2015, creo, y llegué aquí como un freshman, entrando a la escuela. Llegué de México y había vivido en... Yo nací en León, Guanajuato, que es un estado mexicano. Luego me mudé a Querétaro. Luego llegué a la Ciudad de México. Luego Puerto Rico, Australia, de regreso a la Ciudad de México y luego me mudé a Concord. Entonces llevo viviendo en muchos lugares del mundo. ¿Es Concord primero? ¿En Estados Unidos? Ya, sí. Sí, había visitado Estados Unidos antes, de vacaciones. Había ido a Park City, a California, a Miami, a Nueva York, pero Concord es el primer lugar en donde vivo en Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado su opinión de los Estados Unidos y el mundo después de vivir aquí? Creo que Estados Unidos es muy parecido a muchos lugares. Creo que lo más similar a lo que lo puedo relacionar es Australia. Yo había visitado Estados Unidos desde muy pequeña, entonces no fue un shock muy grande, pero creo que Estados Unidos es extremadamente diverso. Entonces al vivir aquí creo que me reforzó esa probabilidad y me di cuenta que sí es mucho más diverso. Si tuviera la oportunidad de dar consejos a sí mismo antes de mudarse aquí, ¿qué sí daría? Antes de mudarme, como ya te había contado, he vivido en muchos lugares, entonces no es la primera vez que me mudé. Entonces, el cambiarme y mudarme de muchos lugares no ha sido tan difícil, pero obviamente creo que es importante venir y tener la mente abierta a ser diverso y aceptante a muchísimas cosas. Creo que nunca nadie entiende lo difícil que puede ser llegar a un país nuevo que no conozcas y volver a empezar de cero. Entonces, pienso que creo que lo que me diría a mí misma sería siempre lo mismo, que sería llega a un lugar y sé tú, o sea, no te pierdas no intentes de camuflajar y convertirte en otra persona, sino llega con tus mismos valores, tu identidad y obviamente crea de eso, pero que eso sea tu base. ¿Qué es su cosa favorita y menos favorita de los Estados Unidos? No tengo una cosa que no me guste. A mí me encanta que vive en un lugar muy seguro, donde me he dado cuenta que creo que es un país de primer mundo, donde cada quien se respeta o se intentan de respetar y la libertad de cada quien es implorada. Mientras tanto que sé que hay mucha gente que intenta trabajar con discriminación. Mi cosa favorita de los Estados Unidos creo que es la diversidad que hay. Me encanta viajar en Estados Unidos y las diferentes cosas que hay. Yo de chiquita era fan de ir a Disney, que está en Miami, me encantaba. Cosas que no tenía en México que podía viajar a hacer a Estados Unidos, ahora puedo hacer aquí más. O sea, es muy similar a México, la verdad. La vida no es diferente, pero creo que lo que menos me gusta pueden ser los problemas raciales que hay. Que a mí yo no estoy involucrada en eso porque a mí nunca he tenido un problema en donde mi raza o de donde vengo afecte cómo ve la gente o cómo me traten, pero sé que hay
mucha gente que sí tiene esos problemas. ¿Tú te gusta la comida en los Estados Unidos? Sí, creo que la comida americana, no, o sea, no hay comida americana, siento que hay como hamburguesas y hot dogs, pero eso no Sí. es americano. Pero sé que me gusta que es diverso, que hay comidas de muchos lugares, que puedes ir a comer y que hay distintos restaurantes, hay italianos, japoneses, chinos, tailandeses. No hay es un país muy diverso. Sí. ¿Hay elementos de su cultura que mantiene en su vida estadounidense? Sí, la primera sería que en mi casa sigo hablando español. Siempre hemos hablado, o sea, nunca he dejado de hablar español, depende de dónde voy. El español fue mi primer lenguaje porque yo nací en México, soy mexicana, mis papás, mis abuelos, toda mi familia es mexicana. Entonces, yo creo que lo más de mi cultura que implemento en mi vida estadounidense es el seguir hablando español. Luego hay tradiciones que celebramos en mi casa que son como mexicanas. El 24 de septiembre es el Día de la Independencia de México. Sí. Entonces nosotros celebramos eso, celebramos el Día de Muertos, que es como Halloween, pero Sí. es de otra forma. Tenemos el Día de los Santos. ¿Qué más? Pascua también se celebra aquí, pero se celebra de otra manera. Tenemos el Día de Reyes. ¿Cuáles son las diferencias que se destacan más entre los Estados Unidos y su país de origen? Para empezar, el inglés y el español. Sí. Y creo que son culturas o países que vienen de culturas mucho más diferentes. México fue fundado por los españoles, mientras que Estados Unidos fue fundado por los ingleses. Entonces yo creo que la cultura, y creo que Estados Unidos es un país mucho más nuevo que México. Creo que México tiene, bueno, lo puedes trazar hasta atrás desde los aztecas, los mayas, las ruinas, los incas. O sea, es mucho más viejo, entonces creo que la cultura influye mucho más desde ahí. Pero creo que lo que más se distingue es la lengua, las costumbres, las fiestas, lo que se celebra. ¿Qué es lo que más te gusta de tu país de origen? La comida. Me fascina la comida mexicana. Sí. Y no solo es como... Creo que muchas partes del mundo han generalizado la comida mexicana como tacos, pero en México hay 39 estados y cada estado tiene como comida típica. En Cancún, que está en Yucatán, hay comida yucateca, que es muy diferente a la comida de Sonora o la comida de Baja California, que son otros estados mexicanos donde la comida varía, como si está en el centro y no hay pesca, es más agricultura, más verdura, mientras que si está como en la costa, pescan o usan mariscos. Sí. ¿Cómo ha cambiado usted después de mudarse aquí? Creo que soy una persona mucho más abierta, o sea, esta es mi 8ª vez que me muevo de país, pero siento que después de un punto te vuelves una persona mucho más abierta, entonces tienes la oportunidad de conocer más a la gente, abrirte, involucrarte, y creo que gracias a tanto moverme y cambiarme, sé muy bien quién soy y me conozco bastante bien, sé mis fortalezas y mis debilidades y sé que a mí me encanta, me gusta el cambio, siento que es importante y a mí en lo personal me ha ayudado. ¿Cómo aprendiste inglés bien? Yo aprendí el inglés en México desde kinder aprendes inglés, entonces mi primer lenguaje fue el español, pero desde muy chiquita yo llevo viniendo a Estados Unidos, entonces mis abuelos tienen un departamento en Tampa, en Miami, Sí. en Florida, y mis otros abuelos tienen un departamento en Miami, entonces desde muy chiquita vengo a Estados Unidos y ahí también aprendí, pero en la escuela también. Y yo creo que el moverme de país y vivir en Puerto Rico y en Australia también ayudó a dar el inglés. ¿Cuáles fueron sus impresiones de los Estados Unidos antes y después de venir? Creo que como ya había visitado Estados Unidos, no fue un impacto tan grande, pero lo que más me da risa es que yo de chiquita pensaba que la escuela en Estados Unidos era como High School Musical, me lo imaginaba Sí. como todo grande y no sé, es una impresión que creo que mucha gente tiene porque toda la
televisión y las series de shows Ujú. dan como la típica escuela americana generalizada. Entonces creo que eso fue lo que más me imaginé. Sí, es muy diferente o like un poco. Sí, porque yo nunca había tenido una escuela pública. Sí, En México no se puede comparar porque son países completamente diferentes de niveles económicos muy diferentes, pero en México hay mucho más escuelas privadas. La escuela privada en México y la escuela pública en Estados Unidos es igual. sí, El deporte se implementa más en Estados Unidos, pero son muy similares las escuelas. Pero en México yo tenía que usar uniforme y porque era una escuela privada. Las escuelas públicas en México no son buenas porque el gobierno no invierte en esa educación, para eso están las privadas. gracias. Nada.